Acá tenemos las famosas ruedas macizas, Sí. que se hacen populares porque las calles son lugares a veces muy complicados para cubiertas como estas. ¿Por Claro. qué? A la hora de andar o agarrar un bache o algo, estas cubiertas se muerden, las pinchaduras son muy fáciles de hacer. Entonces la gente a veces se cansa de eso y Sí. pasa a cubiertas Macizas. macizas. Hay modelos de monopatines, por ejemplo el Dualtron Raptor ya viene con cubiertas macizas. El 08X, por ejemplo, también viene, y el Caboo, el Mantis 8, viene también con cubiertas macizas. El Mini 4 Pro Speedway también. Sí, pero Bien. solo en la llanta trasera. Pros y contras tenemos en las cubiertas macizas. Pros tenemos uno solo. Ese uno solo es que no vamos a pinchar nunca. Claro. Y después, contras es una lista bastante extensa. Primero, si el monopatín no está hecho para cubiertas macizas, lo vamos a ir desarmando de a poquito sin la necesidad de un destornillador. Porque la vibración es tan pero tan grande que se transmite de la cubierta al resto del monopatín. Y más en un monopatín que no tenemos suspensión. Si fuera un monopatín diseñado para estas cubiertas con una suspensión un poco más blanda y que la suspensión sea lo que absorba todas las irregularidades de la calle, es una cosa. Pero ponerle a un monopatín rígido, cubiertas macizas, la verdad que es un problema porque va a ir desarmando el monopatín de a poquito. Claro, y si aquellas se sentían plasticosas, estas Claro, son... esto es plástico. Es plástico directamente esto. Después, ¿cuáles tenemos? A comparación de una cubierta con cámara o sin cámara, muy poco dibujo. Podemos medir con un calibre en la parte donde tenemos mayor dibujo, tenemos 1 milímetro y un poquito más. En cambio, si vamos a una cubierta convencional, tenemos casi 4 milímetros de dibujo. Sí, impresionante la diferencia. es- 4X la diferencia. Claro, es muchísimo. Aparte en Entonces, tema de seguridad también, que hablábamos la diferencia entre manejar off-road, esto también hay un tema de seguridad importante. Claro, acá nosotros la parte donde es de apoyo es esto, es muy poco. En cambio, en una cubierta convencional tenemos casi todo esto de apoyo. Claro. Esto, recordemos que se infla y queda Sí, sí. medio redondeadito, pero esto es el apoyo que tiene. Que si lo comparamos es muy superior, Sí, sí, es más más de- del doble. Sí, sí. Y en lugares se acorta muchísimo más porque tenemos esto. Claro. Y después, a la hora que se van gastando las cubiertas, esa superficie de apoyo va agrandando, pero nos vamos perdiendo justamente el dibujo, que es en que en situaciones resbalosas nos va a ayudar. Claro. Esto es un caso de 2000 kilómetros en un monopatín con cubiertas lisas, lo que produce, ¿no? Tenemos una cubierta lisa, literalmente. Lisa, sí. Esto en una situación de pavimento seco es buenísimo, pero a la hora de que nos toque algo o húmedo o de algún otro material que no sea pavimento, vamos a parar a cualquier lado en una situación de frenado. Sí, esto va pasando con la frenada, se va comiendo. Ahí, mi concepción de las cubiertas lisas, por ejemplo las PMTT41, pero eso es una cubierta diseñada lisa para un ambiente de carrera. Claro. Es una cubierta tan blanda que en situaciones de pavimento mojado, este caso va a andar perfecto porque es tan blanda que se agarra a la superficie. En cambio, estas no están hechas para esto, no están hechas para andar así. Y al ser un compuesto tan duro, tan pero tan duro, el agarre que tenemos en el pavimento mojado es mínimo. Mínimo, bien. Por ejemplo, usar estas cubiertas lisas en un ambiente mixto, húmedo y mojado no nos va a cambiar en nada. Sí lo vamos a notar en un cambio de superficie si no estamos sobre asfalto, pero en un monopatín con cubiertas lisas de buena calidad, en piso mojado no vamos a tener mucha diferencia. Sí. Pero sí cuando la cubierta se gasta excesivamente y se empieza a rodar cuando no está diseñada para Claro. rodarse. Sí, también hay un tema de peso, ¿no? Lo que Sí. pesan Por ejemplo, es si yo le impresionante. sin sacar una cubierta maciza contra una con cámara, creo que pesa el doble la cubierta maciza que la cubierta con cámara. Sí, mucho más, inclusive te digo. Es impresionante lo que pesa. Entonces, cuando el monopatín se va moviendo, tiene que acompañar el peso de algo muchísimo más pesado. Exacto. Muchísimo más pesado. Entonces, no está diseñado para ese peso extra justamente en una parte tan débil, en alguos casos, como Sí. es el eje de la rueda, ¿no? Sí, del plegado y todo. Acá tenemos los tres tipos de cubierta que se usan en los monopatines: cámara, sin cámara y off-road, que generalmente son siempre con cámara. En el caso de las, por ejemplo, que trae el Thunder, las ST, estas 90
6.5-65 son que se pueden usar con o sin cámara. Perdón, la cubierta sin cámara siempre se puede usar con cámara, pero no al revés. Nosotros tenemos acá una cubierta de un Xiaomi con su respectiva cámara, que es muy simple. La cámara infla el interior de la cubierta, lo cual le da la rigidez. Pero ¿qué pasa? Hay un movimiento entre la cámara siempre y la cubierta, que eso da un andar un poquito más inestable, pero bueno, eso es hilar. El juego, digamos, este juego. Claro, es hilar un poco fino. Por eso, si esto no está bien montado, también se acogota y todo. O si la cámara se pone de mala manera, se pincha. Se y después lo que tiene, claro, que el andar, la misma llanta puede apretar la pared de la cubierta, pinchando, pellizcando la cámara y pinchando la cubierta. Claro, claro. O sea, nos deja sin aire de manera instantánea y eso es bastante peligroso. Ese es el problema también del tamaño de este rodado. Claro, este rodado en particular tiene muy poco perfil, perfil. A comparación de una cubierta que quizás tenemos el mismo centro, pero tenemos mucho más talón. Tenemos más altura, bien. Después acá tenemos, por ejemplo, lo que es en los Dualtron grandes, en 11 pulgadas, que tenemos dos diseños muy populares, que son las cubiertas para calle y las cubiertas con taco. Las cubiertas para calle son, como le dice el nombre, para lo que son superficies lisas, asfaltos, lo que tenemos en las calles habitualmente. Lo que yo no recomiendo nunca es una cubierta de taco para calle. Primero, porque la vamos a gastar de forma excesiva y de mala manera, muy rápido. Segundo, la forma de la cubierta no está hecha para las calles y más en un monopatín es algo que se mueve tanto, que cambia de balance tanto. Entonces, si nosotros nos vamos para un costado, vamos a tener una superficie de apoyo muy pequeña, muy pequeña, que nos va a desestabilizar mucho, porque ya la pisada del monopatín va a ser muy plana. Entonces, al irse a un costado, nos va a sacar estabilidad, vamos a frenar mal, se nos puede correr el monopatín y después, al tener menos superficie de contacto por solo apoyar en pocas partes, el frenado es muy inferior. En cambio, en una cubierta lisa, esto igualmente cuando se infla se pone más o menos de esta manera, nos da mejor tracción en las curvas y la superficie de contacto que tenemos con el asfalto siempre es muchísimo mayor. Entonces nos va a dar mucha mejor agarre y potencia de frenado a la hora de una Claro, acá la diferencia, o sea, por lo que vos decís, la diferencia es cómo distribuís el peso entre las dos. Y la superficie de contacto, ¿no? Nosotros en un off-road, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un terreno suelto o un terreno desparejo. Entonces, esto lo que hace justamente es meterse en el terreno desparejo y aprovechar toda la superficie de contacto de esto. No es porque es linda, sino que justamente esto está hecho para meterse en el terreno, arena, tierra, pasto, y aprovechar todo este agarre, toda esta superficie de contacto. En cambio, en la calle no nos sirve, porque nunca esto se va a meter en el asfalto. Solo va a agarrar la parte plana. Claro, o sea que en aceleración, en frenada y en curva se va a perder muchísimo con esto. Muchísimo. Sí. No es un mito, pero la gente quiere usar esto porque dice, voy a pinchar menos con esto. No, se va a pinchar igual, porque si se va a pinchar por un clavo o por algo, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. El grosor del caucho es el mismo. Y perdés todo lo que ya dijimos, ¿no? Se pierde mucho en seguridad, sobre todo. También son mucho más ruidosas, hacen mucho ruido, zumban, lo que a veces a uno le molesta. Yo, por ejemplo, tengo un aparato eléctrico para no haga ruido. Justamente estas cubiertas zumban muchísimo. Después pasamos a lo que es una cubierta. Estas dos son cubiertas de nylon, que son cubiertas de una goma de mala calidad, que son muy duras, se desgranan mucho, tienen un desgaste bastante alto y no es lo mejor a la hora de estar en contacto el asfalto, porque al ser muy duras no se amoldan bien a la superficie. Estas PMT son unas cubiertas italianas que están diseñadas para las carreras de minimotos, que son esas motos chiquititas que se usan para los chicos, para que empiezan a subir de categoría. Entonces esta marca, Dualtron, ha hecho la llanta en base a esto, que estos son, como lo dice acá, dice Moped, que justamente diseñaron para ese propósito. Y Dualtron usó la llanta, las especificaciones de la llanta para poder usar esas cubiertas. Por lo tanto, podemos tener esta calidad de cubiertas, que es literalmente una cubierta de competición de pista, es una cubierta de una calidad excelente. Ya uno se da cuenta a la hora de talonarlas, que son un sueño para talonarlas. Claro, talonarla es cuando la pones, digamos, cuando la inflas y adquiere la forma que tiene la llanta. Y también ponerla en la llanta. Claro.
que es mucho más fácil esta que estas que son muy duras, tienen un alambre muy duro y son muy difíciles de colocar. Lo que decíamos antes, que ya en el olor se siente aquellas más plasticosas. Y este olor a gomería. Más a una gomería tradicional, claro. Totalmente. Esta cubierta lo que tiene también es un compuesto mucho más blando, que nos da mucho más agarre, y al ser de un caucho de buena calidad, se gastan muchísimo menos. Estas son cubiertas que duran 2-3 años de uso continuo. Impresionante. Cuando, por ejemplo, una de Dualtron, en 3000 kilómetros, se empiezan a afinar demasiado. Claro, no pierde el dibujo igual. No. El dibujo está todavía. Estos son 3000 kilómetros. Sí, estos son 3000 kilómetros. Estas cubiertas tienen pocos kilómetros, pero antes de cambiarlas, tenían más de 4000 y casi tenían la misma cantidad de dibujos que originales. Claro. ¿Y el dibujo cómo lo interpretás? Estos son dibujos bien de calle. Por ejemplo, este modelo de PMT se llama Stradale, que en italiano es de calle, para calle. Algo mixto, es un compuesto de carrera, bien blando, pero con bastante dibujo para el tema del agua. Y esto es lo mismo también. Claro, lo mismo, pero va para los costados. Estas son las 2 de 11. Sí. Perfecto. Que bueno, en esta nomenclatura no se llaman de 11, sino que es esta medida que tenemos 100, que es el ancho en milímetros, 55 es el porcentaje de talón por ancho, y 6.5 son 6.5 pulgadas de centro interior. Estas dicen 90, 65, 6.5, pero si nosotros agarramos una regla y medimos acá son 100. Las que son 90 es las que vienen en el Ultra, o estas, que podemos ver que tiene una diferencia de pisada. Sí, ahí se ve perfecto. Pero si nosotros realmente medimos este modelo SST, son 100.